Mi nombre es Paola Andrea Noreña Cardona, soy estudiante del programa de doctorado en Ingeniería de Sistemas e Informática, y en esta oportunidad tengo el placer de presentarles la tesis doctoral, una extensión a los esquemas preconceptuales para el refinamiento en la representación de eventos y la notación matemática, bajo la dirección del profesor Carlos Mario Zapata Jaramillo de la Universidad Nacional de Colombia y en compañía de los jurados la profesora Luz Marcela Ruiz Carmona de la Universidad Zurich University of Applied Science de la Universidad de Suiza, el profesor Oscar Pastor de la Universidad Politécnica de Valencia en España y el profesor Fernán Villagarzón de la Universidad Nacional de Colombia. El contenido de esta presentación incluye el background, el problema de investigación, la extensión a los esquemas preconceptuales como propuesta de solución de esta tesis, la validación a la extensión y finalmente tenemos las conclusiones y los desafíos que se direccionan desde esta tesis. En el marco conceptual del background tenemos como evento que un evento es un suceso que pasa en un sistema natural como los fenómenos naturales y en sistemas de software, en procesos de negocio y procesos automatizados. La funcionalidad de eventos se refiere a la lógica interna de los eventos, que contiene procesos matemáticos y también condiciones que permiten controlar o involucran el comportamiento del sistema. Como un tipo de evento encontramos los eventos disparadores, que son aquellos que inician un proceso y se pueden clasificar como no declaración, que son aquellos que inician un proceso a partir de una instrucción, los condicionales, aquellos que a partir de una restricción pueden generar un proceso, y los timer a partir de un específico tiempo o de un tiempo cíclico. Tenemos como ejemplos de eventos disparadores un volcán que erupciona, un sensor que inicia, un paciente que sufre un ataque al corazón y un terremoto que llega. Tenemos también como un segundo concepto importante en el marco los modelos, que son aquellas abstracciones o representaciones de un sistema. Para nuestro marco tenemos dos clasificaciones: los de software, que son aquellos que se utilizan en procesos de ingeniería de software y generalmente se usan para conocer el dominio de un sistema. Ellos pueden ser estructurales para relacionar los conceptos con sus relaciones, como la ontología de eventos. Tenemos los comportamentales como el Event Driven Process Chain o IPC, que permite relacionar el flujo de los procesos y junto con los eventos o actores. Y uno múltiple, que permite la combinación de ambas vistas. Tenemos también que entre los modelos científicos tenemos el conocimiento científico a partir de modelos basados en matemática, como el diagrama de bloques, y entre estas dos clasificaciones encontramos componentes de software y científicos como los procesos, los eventos, los conceptos y las estructuras. Las estructuras se refieren a los símbolos que se utilizan en cada representación, como por ejemplo este hexágono para representar un evento en el IPC. Tenemos también las lingüísticas, que son las frases que se utilizan en la representación, que van conjugadas con un verbo, en este caso llegó, y también esperamos entonces los roles semánticos que acompañan a ese verbo, los cuales pueden ser actantes cuando son sustantivos que realizan una acción o que reciben la acción o el efecto del evento. En este caso, un experimentador es aquel que tiene la experiencia de recibir el evento, como en este caso la tarea de reparación nueva. Y en este ejemplo de bebé sufre mareos, tenemos un actante que es paciente porque sufre las consecuencias del evento, en este caso el mareo. Podría ser también un rol semántico circunstante porque puede ser causado por una enfermedad que sufra ese paciente, y también por fuerza, porque desconocemos el origen, pero también se realiza un evento. En este caso la roca se derrite. Para estos dos actantes tenemos la clasificación de que pueden ser verbos eventuales y también para estos dos circunstantes. Tenemos también las estructuras matemáticas, que son aquellas que se presentan en las ecuaciones u operaciones matemáticas. Tenemos operadores lógicos como el AND y el OR, los relacionales como el menor, el mayor, entre otros. Los básicos, que son operadores matemáticos como suma, resta, multiplicación y división. Y complejos, aquellos que tienen funciones como las logarítmicas y las trigonométricas, entre otras. Como un tercer concepto tenemos los analistas, que son aquellos que permiten usar los modelos y reconocer un dominio en sistemas de software, y ellos pueden ser científicos en áreas de ingeniería y ciencias y de negocios en software y administración. Como un cuarto concepto tenemos los esquemas preconceptuales como un modelo conceptual y gráfico que permite la representación de un dominio de un sistema de software a partir de los analistas de negocio.
Ellos tienen también estos componentes de software y permiten la representación de eventos disparadores non o declaraciones condicionales, tienen una vista múltiple y presentan estructuras gráficas lingüísticas matemáticas como las lógicas, las relacionales y las básicas. Tenemos en la notación de los esquemas que ellos presentan 4 grupos: los nodos, las relaciones, los enlaces y los aglutinadores, los conceptos que permiten relacionar los conceptos, como en este caso un dominio o un esquema, las condiciones que permiten observar las restricciones, las referencias como aquellos nodos que relacionan un concepto distante, los operadores que permiten relacionar estos lógicos, relacionales y básicos, el concepto clase que permite relacionar las clases con el concepto hoja. Tenemos en las relaciones la relación estructural que permite relacionar un concepto clase con un concepto hoja, las relaciones dinámicas que permiten relacionar procesos como el analiza, usa, el esquema preconceptual, las relaciones de logro que son aquellas que permiten relacionar los objetivos del sistema, las relaciones eventuales que se utilizan para la representación de los eventos, y tenemos también los enlaces que permiten conectar conceptos y relaciones, la implicación que permite denotar el flujo del sistema, el concepto nota que permite relacionar aquellos conceptos, valores, especificaciones o restricciones, y los operadores que permiten conectar operadores con conceptos, el join for que permite conectar enlaces. El marco es específicamente utilizado para reportes, aunque también se puede utilizar para relacionar diferentes elementos del esquema. Tenemos las notas valor que sirven para referenciar los valores, la especificación y las restricciones permiten aglutinar operaciones o restricciones de conceptos y relaciones dinámicas, y el concepto de eventos para relacionar lo que tiene que ver con los eventos. Tenemos también como un concepto principal los dominios de software científico, que son aquellas áreas como química, matemática, medicina, entre otras, que permiten a analistas científicos representar un dominio de software científico, y generalmente también como características importantes permiten la representación de la funcionalidad de los eventos disparadores, y también se caracterizan por tener estructuras complejas. Como metodología de investigación tenemos la metodología de transferencia tecnológica con base empírica, la cual es adaptada en 4 fases: en la fase de exploración, formulación del problema, solución y validación. Tenemos en la fase de exploración actividades como la planificación de la revisión de literatura, la ejecución de la revisión de literatura sistemática. En la formulación del problema tenemos 3 actividades, como la especificación del planteamiento del problema, la formulación de la pregunta de investigación y la formulación de la hipótesis. Para la solución tenemos 5 actividades: la caracterización de los eventos, la definición de estructuras lingüísticas, la definición de estructuras matemáticas, la definición de estructuras gráficas y la inclusión de la extensión a los esquemas preconceptuales. Finalmente, en la 4ª fase tenemos la validación, que involucra 3 actividades: la planificación, la ejecución y el análisis del experimento. Como motivación en el planteamiento del problema, tenemos que hay una razón fundamental para la alta aplicabilidad de los eventos, y es simplemente porque todos los sistemas están dirigidos por eventos, según la frase del Dr. Luca. Tenemos en tendencias basadas en eventos también como motivación la alta aplicabilidad en lenguajes y simuladores de simulación de eventos discretos desde el año 1960, en el desarrollo de redes también para interoperar sistemas. Tenemos también la aplicabilidad de triggers en bases de datos, donde también hay unas instrucciones o una programación ya definida para disparar como tal esas acciones desde allí. Tenemos los middleware o las arquitecturas basadas en eventos que permiten la comunicación entre sistemas, en donde tenemos un publicador de eventos y un suscriptor que recibe también los eventos. En la administración estratégica tenemos los modelos basados en eventos y el procesamiento de eventos complejos, que básicamente permite con técnicas de la detección de eventos. En este enfoque tenemos también una tesis de los autores que es de maestría, un mecanismo de consistencia para eventos de resultado y disparadores para UNC Method, para artefactos de UNC Method. UNC Method es un método para ingeniería de software, y básicamente en esta tesis se motiva también a la continuidad del trabajo en la representación de eventos y las relaciones eventuales. Para la planificación de la revisión de literatura nos basamos en 7 preguntas, las cuales son: ¿cuáles son las estructuras que se usan en la representación del modelado científico y de software? ¿Cuáles son los errores lingüísticos en estos modelos? Tenemos también cuáles son los modelos
que incluyen notación matemática, cuáles son esas estructuras que se usan, también cuáles son los modelos que incluyen tiempo a través de los eventos, para qué se usan estos modelos, cuáles modelos incluyen la funcionalidad de eventos. Entre los enfoques encontramos modelos, marcos, diagramas, métodos, grafos y herramientas. Tenemos en el primer grupo de la revisión enfoques de modelado de software. Los principales y más cercanos son el modelo de procesos BPMN, porque agrupa estructuras en la representación de eventos, gráficas, lingüísticas y matemáticas. También tenemos el MEDI 4C para procesamiento de eventos complejo, que también se acompaña de notación matemática, y el esquema preconceptual. Como aquellos que representan la funcionalidad de eventos desde el software, tenemos también el diagrama de máquinas de estado de UML a través de una condición de guarda, y el modelo de eventos que lo hace a través de unas tablas después de su modelado. En enfoques de modelado científico, como cercanos, tenemos el diagrama de bloques, que permite también tener esas estructuras gráficas y matemáticas. Estos se caracterizan porque la mayoría incluye la funcionalidad de eventos y la notación compleja. Y tenemos también las ontologías de eventos, como la de Chan y Xu, que presentan una vista estructural, pero también tienen componentes comportamentales, como el estado y la acción que se ejecuta desde ese evento. Para aquellos que combinan modelado de software y científico, generalmente se clasifican en aquellos que utilizan dos o más modelos para poder utilizar o caracterizar todos los elementos que estamos respondiendo desde las preguntas. Usabilidad en el conocimiento del dominio, el desarrollo de software y simulación. Presentan estructuras para la representación de eventos, la funcionalidad y la notación matemática. Uno muy cercano es este de modelado de requisitos para dominios específicos de científicos. Sin embargo, no presenta representación de eventos y notación matemática. En los enfoques de los sistemas preconceptuales tenemos el de Chaverra, que incluye operaciones matemáticas y relaciones dinámicas, y tenemos también un subgrupo que es a partir de UNC Method, donde se incluyen representaciones gráficas y relaciones eventuales. Y el enfoque de Jonathan Calle, que permite la programación de patrones de diseño para software científico, que en este caso incluye notación matemática. Finalmente tenemos los enfoques que presentan estructuras lingüísticas. Específicamente tenemos tres principales, como la ontología de eventos comprensiva, que incluye reglas lingüísticas y una lista de eventos para eventos mensajes. Sin embargo, estos son de acción, y los esquemas preconceptuales y el grafo de interacción de eventos, que es basado en esquemas preconceptuales. Tenemos en el problema general que hay una brecha entre la ingeniería de software y las ciencias en todo el proceso de desarrollo de software. Y esto se replica en el modelado de software y en el modelado científico, y por ende también en el modelado basado en eventos. Tenemos como problema general que los analistas científicos y de negocio carecen de un modelo de cómputo para el desarrollo de software científico, porque el modelado de software carece de componentes científicos, ya que los modelos carecen de estructuras complejas, la funcionalidad de los eventos es desatendida, hay un desconocimiento del dominio por parte de los analistas de negocio, y las necesidades en ciencias computacionales no se atienden desde la perspectiva de ingeniería de software. Por otro lado, tenemos que los modelados científicos carecen de componentes de software, ya que los conceptos son inconsistentes. Hay varios nombres para las variables, abreviaciones, también cantidades sin unidades. Los científicos usan dos o más modelos para poder integrar ambas vistas, y tenemos que los científicos aplican prácticas en ingeniería de software que son informales y también muchas veces no están estandarizadas. En un problema específico, al seleccionar el esquema preconceptual como el modelo de cómputo para nuestra solución, encontramos que los esquemas carecen de componentes científicos para la representación de eventos en estos dominios, porque las estructuras matemáticas son insuficientes, la funcionalidad de eventos es incompleta, no tienen un seguimiento del tiempo, las estructuras de lingüística son incompletas, y también las estructuras gráficas para estas nuevas estructuras son insatisfactorias. Algunos de ellos es que las estructuras complejas no se encuentran, la lógica interna tampoco. Solamente hay un concepto hoja como estructura de datos, los procesos automáticos no están representados, no hay un seguimiento del tiempo ni por parte de los eventos, y solamente hay estructuras gráficas para los eventos disparadores y de resultado en dominios organizacionales.
Con base en este problema, entonces nos planteamos la pregunta de investigación: ¿cómo nosotros podemos refinar la representación de eventos y la notación matemática en dominios de software científico mediante esquemas preconceptuales? Y esta pregunta se formula basada en las 7 preguntas que se tienen en los antecedentes, y por ende también formulamos la hipótesis que una extensión a los esquemas preconceptuales mediante estructuras matemáticas, gráficas y lingüísticas podrían ser usadas para refinar la representación de eventos y la notación matemática en dominios de software científico. Como objetivos, a partir de este planteamiento, definimos que se deben caracterizar los eventos que surgen desde el dominio de software científico. También se deben definir estructuras gráficas, lingüísticas y matemáticas especialmente complejas para los dominios de software científico. En tercer lugar, es proponer una extensión a los esquemas preconceptuales para el refinamiento en la representación de eventos y la notación matemática en dominios de software científico, y validar que esta extensión, el nivel de comprensión de esta extensión. Esto permite un objetivo general, que es el refinamiento a los esquemas preconceptuales mediante esta extensión. Tenemos como justificación principal que esta tesis doctoral presenta como producto de trabajo una extensión a los esquemas preconceptuales mediante las estructuras, y por ende se integran 2 campos, que es el científico y el de software, para que analistas científicos de negocio y estudiantes puedan utilizar el esquema preconceptual en el contexto de conocimiento que es el dominio de software científico. Tenemos para la extensión de los esquemas preconceptuales como base la notación de los esquemas preconceptuales, especialmente la representación de los eventos como primer eslabón para unificar y reducir la brecha entre el modelado de software y el modelado científico. Tenemos también nuevas estructuras gráficas desde la notación de esquemas preconceptuales, la propuesta de nuevas estructuras lingüísticas desde la lingüística computacional y el modelado científico. Tenemos también nuevas estructuras matemáticas a partir del modelado científico. Esto permite una representación de los dominios de software científico y específicamente de los eventos de tiempo y otros eventos en dominios de software científico y su funcionalidad. Para la extensión, lo primero que hacemos es la caracterización de los eventos con el criterio de que los verbos sean seleccionados por lingüistas o filólogos y que los verbos eventuales sean usados en dominios de software científico con un rol semántico diferente a un agente. Este rol semántico se refiere a aquellos sustantivos que son ejecutadores de acciones, en este caso verbos de acción, por lo que nuestros verbos más específicamente deberían ser conactantes de experimentadores y de pacientes. En primer lugar, para esta caracterización, identificamos expresiones y frases en papers y libros científicos y lingüistas, por ejemplo, acá morir o derretir, aquí el precio del stock crece y también cae, también la presión sanguínea incrementa. Luego entonces hacemos una clasificación de estos verbos eventuales mediante roles semánticos experimentador y paciente, y por eso entonces vemos que en este caso el incrementar es el verbo eventual y su acompañante sería el rol semántico, un actante experimentador, y su circunstante una causa. Con esta clasificación derivamos 3 categorías. La primera son eventos con 0 actantes, los cuales, por ejemplo, pueden ser llover, tronar, nevar. Algunos ejemplos los podemos ver en la misma parte, ¿cierto? No requieren como tal un actante, porque la característica principal de estos verbos es que en sí mismos tienen su significado completo, por lo tanto no requieren este rol semántico y pueden ser de causa. Especialmente se utilizan en fenómenos naturales como meteorológicos y climatológicos. Para su representación gráfica, proponemos que se represente la relación eventual sin un actante. Para el caso de tronar, llover y nevar, utilizamos también la misma representación con sus respectivos verbos. En el caso de la segunda categoría de eventos con un actante, tenemos el subir, incrementar, crecer, decrecer, caer, estornudar, sangrar, convulsionar, morir, dormir. Algunos ejemplos son, por ejemplo, presión sanguínea incrementa, el paciente estornuda, el paciente sangra. En los diferentes dominios de software científico se caracterizan por tener un actante experimentador o paciente y cuyo circunstante puede ser de fuerza o causa. En esta misma categoría también tenemos tintinear, sonar, timbrar, volar, caer, llegar, emerger, venir, aparecer y surgir.
Por ejemplo, tenemos cuando un rayo cae, tenemos también un ejemplo de señal viene o una onda eléctrica aparece en el dominio electrónico. Y finalmente en esa misma categoría tenemos erupcionar, tenemos derretir, hervir, expirar, iniciar, pasar, ocurrir, y el cambio que está directamente ligado a un incremento o un decremento. Como ejemplos tenemos, por ejemplo, el volcán erupciona, tenemos un terremoto ocurre o la temperatura de un aire acondicionado cambia para los diferentes dominios de software científico. Y también presentan un actante que en este caso es experimentado con un circunstante causa y fuerza. Para la representación gráfica tenemos que se pueden representar con su relación eventual y un actante. Generalmente para esta representación unos ejemplos podrían ser el volcán erupciona, en este caso con la clase y su concepto hoja, la alarma del sensor suena, y para el caso de este elemento nuevo que es una variable, entonces el tiempo pasa. Para la tercera categoría tenemos eventos con dos actantes, como por ejemplo sufrir, presentar, bloquear, incrementar y decrecer, que también se encuentran en la categoría anterior, perder y ganar. Algunos ejemplos son paciente sufre hemorragia, la temperatura incrementa la presión del agua, el paciente gana peso y, como ya lo mencionamos, tiene dos actantes que pueden ser paciente experimentador y su circunstante es una causa. En su representación o en su propuesta de representación tenemos que es la relación eventual con dos actantes y como ejemplos podemos entonces ver un paciente que pierde el peso, un dólar gana precio, una epidemia llega a la ciudad. Podemos ver que también en esta categoría los verbos se acompañan de preposiciones en el caso de que sea requerido. Para las equivalencias de los eventos tenemos que, según la perspectiva de los analistas, un analista puede representar el evento de diferentes maneras. En el caso de que un paciente sangra, se puede representar en la misma equivalencia como de esta forma: paciente sangra, paciente sufre una hemorragia y la hemorragia aparece. En la representación también, entonces, después de haber definido las estructuras lingüísticas, nos preguntábamos cómo era la funcionalidad de la lógica interna de los eventos y al abrirnos nos encontrábamos que estos eventos estaban formados internamente por estructuras matemáticas, por lo que en la definición de en estructuras matemáticas podríamos entonces proponer que se relacionara una especificación o una restricción relacionada al evento para representar su funcionalidad o lógica interna. Para la definición de estas estructuras, entonces lo primero que hacemos internamente es caracterizar los elementos de una ecuación. Como ejemplo tenemos la ley de Malthus de crecimiento, y lo que hacemos internamente es traducir los símbolos de la ecuación a una forma conceptual desde la documentación del contexto. Aquí podemos ver que aquí nos indican que Y de T es el valor de la población, entonces simplemente empezamos a traducir los elementos de la ecuación, la población inicial. En este caso los operadores vienen a participar de la misma manera, en este caso la tasa de crecimiento, que es R, y el tiempo, que sí sabemos muy bien que es T, entonces simplemente decimos que tiempo es menos al tiempo inicial. Luego entonces identificábamos los elementos de la ecuación a partir de la notación de esquemas preconceptuales. Esto no solo se hizo para esta fórmula, sino para cada uno de los dominios que representábamos. Y en este caso entonces pudimos inferir que teníamos conceptos clases como valor de la población, el operador de asignación, el operador de multiplicación, de sustracción, y aquellos que no estaban como los parámetros, en este caso la población inicial, la constante de crecimiento, o este de tiempo inicial, y algunos operadores como la función exponencial. Cuando entonces identificamos los elementos que no hacían parte de la notación, se pudo hacer la definición de la notación matemática en esquemas preconceptuales, extendiendo los nodos como el concepto. El concepto, recordemos que es un rectángulo, por lo que tratamos de que fuera de la misma forma. Entonces, para los parámetros y constantes tenemos un hexágono. Para las variables independientes, como aquellas que controlan otras variables dependientes, un paralelogramo. Para los arrays, como vectores y matrices, un rectángulo que también incluye el term o término, que básicamente es su índice o la posición del vector y la matriz.
Estos elementos se utilizan como estructuras de datos, como lo utilizamos en los algoritmos, que también se utilizan para simulación. Y tenemos un array independiente que sería el vector con su respectivo termo. Para los aglutinadores extendemos las condiciones iniciales, que son aquellas que permiten incluir todo lo que sean variables independientes, variables o parámetros que van a permitir que un sistema pueda iniciar. También extendemos los operadores, en este caso tenemos operadores matemáticos como la raíz cuadrada, la función exponencial, la función logarítmica, el valor absoluto. Tenemos también operadores array como el push para adicionar una posición al vector y pop para reducir. Tenemos operadores trigonométricos, seno, coseno, tangente, cosecante, cotangente y secante. Este trabajo se hace en compañía de Jonathan Calle. Con esta notación definida, entonces representábamos las ecuaciones en la notación de esquemas preconceptuales. Aquí lo podemos ver gráficamente, la representación de cada uno de los elementos de la fórmula. Y luego, para conectar estos elementos, lo hacíamos a través del árbol binario, que sirve para representar expresiones algebraicas y booleanas y que también se utiliza para las operaciones de relaciones dinámicas. Luego entonces conectábamos estos elementos con el enlace operador. Para representar los eventos entonces se incluye la representación de la ecuación interna a través de relaciones dinámicas que no tienen un agente, como podemos ver, porque son acciones automáticas que van a estar ejecutadas sobre, en este caso, el concepto o el valor del concepto, y estas pueden ser insertar, actualizar, eliminar o leer. Para completar la representación incluimos las condiciones iniciales, ya que estos parámetros o variables inciden en las operaciones internas no solo de los eventos, sino también de todo el dominio. Tenemos también el evento timer o evento de tiempo, cuya funcionalidad permite simplemente el incremento de los tiempos en diferentes unidades, en segundos, en años, en semanas, en lo que se requiera, y los incrementos pueden ser no solo de a uno, sino según el requerimiento. También tenemos una marca de tiempo que nos va a permitir controlar el tiempo de la simulación, en este caso siga para que siga aumentando el cronómetro, y stop o pare, en este caso para que se haga un nuevo registro. Aquí tenemos entonces una representación completa del dominio. Estamos viendo que esta ecuación es una ecuación diferencial que depende del tiempo, por ende se necesita un evento tiempo que permita disparar el valor de la población que incrementa cada que transcurre el tiempo. Como un estudio de laboratorio, tenemos el dominio de software científico de química en una mezcla de sustancias, utilizando la misma estrategia que se usó para la propuesta de las estructuras. Lo primero que hacemos es desde el contexto del dominio utilizar o extraer los elementos para poder representar el dominio. En este caso tenemos el tiempo de la mezcla, que inicia en 0, la concentración, la velocidad de entrada de la sustancia líquida. Tenemos también la cantidad inicial de sustancia líquida, que en este caso son 200 litros. Y también desde las ecuaciones que se formulan, podemos entonces plantear el coeficiente de variación con sus unidades, la velocidad mínima, que es básicamente la resta de esas dos velocidades, y la ecuación diferencial principal, que sería la cantidad de sustancia soluble, que se traduce a una forma conceptual, como lo podemos ver aquí con sus respectivas cantidades y operaciones. Luego de eso también relacionamos conceptos o se incluyeron conceptos que no están en el dominio para completar la simulación, como el experto químico. Cada una de las clases contiene también su tabla en la base de datos con su respectiva información. En el caso del contenedor o la capacidad del contenedor sí se encuentran dentro del dominio. Y también tenemos entonces una tabla para ese contenedor con la capacidad de 300 litros. El contenedor tiene una mezcla que tiene una sustancia líquida que puede ser agua, aceite, solvente, alcohol o vinagre. Tenemos también que tiene sustancia soluble que puede ser sal, azúcar, bicarbonato de sodio, sus velocidades de entradas y salidas y la velocidad mínima. Para ese también tenemos su respectiva tabla en la base de datos. La mezcla también tiene una concentración de sustancia para calcular la cantidad mínima de sustancia líquida.
la cantidad de sustancia soluble y la cantidad de sustancia líquida con su respectiva tabla en base de datos. En las condiciones iniciales también se traducen desde el dominio del contexto. En este caso tenemos, por ejemplo, la cantidad inicial de sustancia líquida, como lo veíamos, son 200 litros, la cantidad inicial de sustancia soluble como 50 kilogramos, y los diferentes valores iniciales, como por ejemplo la válvula cerrada para poder controlar el cierre o la apertura de la válvula, y el coeficiente de variación, concentración, entre otros. Tenemos como primer proceso que el experto químico inserta una mezcla cuando el tiempo está en cero, es decir, antes de que comience la simulación. Él debe de seleccionar el contenedor, debe de seleccionar las dos sustancias en la mezcla, la velocidad de entrada y salida. También hay valores que se van a ir añadiendo respecto a esos valores que él está seleccionando. Y también se va a hacer un primer registro de la concentración de sustancia para que luego sea automáticamente incrementada. Tenemos entonces que con esta inserción se inicia el primer registro de la mezcla, en este caso la selección fue agua y sal, y el primer registro de la sustancia de concentración con 200 litros y con 50 kilogramos de sal. Para el evento tiempo pasa, tenemos entonces que hay dos ciclos, como podemos ver, el de tiempo para controlar toda la simulación en 360 minutos, y este ciclo que me va a permitir controlar. Tenemos también los eventos de mezcla inicia y mezcla finaliza, que son aquellos que controlan la apertura de la válvula y también el cierre cuando estamos en simulación, o cuando en este caso la marca de tiempo está en siga y la capacidad no se ha desbordado en el contenedor. Tenemos también entonces, para finalizar, el evento de concentración de sustancia incrementa, que es disparado por el tiempo pasa y por la mezcla inicia. Aquí podemos ver también que hay una inserción automática que no involucra un agente, precisamente porque va a ser automática dentro del evento. Y tenemos algunas operaciones también automáticas, y tenemos aquí específicamente la fórmula principal que veíamos al inicio para la cantidad de sustancia soluble. Finalmente vemos entonces que hay en el registro de la base de datos, a partir del segundo registro, todos estos serán automáticos por la concentración de sustancia incremento. Otras representaciones que tenemos a partir de la extensión son algunos de los eventos que ya hemos venido mencionando, como el terremoto llega, un volcán erupciona, en algunos dominios de software científico, como lo vemos aquí en un dominio industrial, geológico, sismológico, y que permiten pues también traducir la extensión a cada uno de los elementos que se han propuesto. Para la validación tenemos una validación experimental y una aplicación de software. En este caso, en la planificación experimental tenemos como objetivo analizar el esquema preconceptual extendido con la propuesta de evaluar la entendibilidad y la usabilidad desde el punto de vista de los científicos y los analistas de software en el contexto de estudiantes, profesores y profesionales en el área, cuya correspondencia tenemos las tres hipótesis. En la primera hipótesis nula tenemos que los esquemas son incomprensibles y como alternativa son entendibles. En la segunda tenemos que los eventos y la notación matemática es incomprensible. Como alternativa tenemos que son entendibles. En la hipótesis número 3 tenemos que el esquema no se puede usar para representar eventos en dominio de software científico. Y como alternativa los esquemas pueden ser usados para esta representación. Las hipótesis pueden ser soportadas y refutadas, y como variables independientes seleccionamos el perfil de los expertos como profesores profesionales en el área y estudiantes, su área de desempeño y el rango de años de experiencia. Para las preguntas, la selección de estas mismas variables. Como variables dependientes, tenemos la entendibilidad del dominio de los esquemas con la pregunta ¿podría entender los esquemas preconceptuales? La entendibilidad de los eventos o la notación matemática con la pregunta ¿podría entender los eventos o la notación matemática?
Y para la usabilidad de los esquemas preconceptuales, podrían los esquemas ser usados en dominios de software científico, por lo que el método de evaluación experimental que se selecciona es la opinión a los expertos y el instrumento es la encuesta. Tenemos en el primer experimento el dominio de software en química en universidades y compañías de Colombia con tres fases, con tres etapas. Un reconocimiento intuitivo de los esquemas, una descripción del dominio, una evaluación de los esquemas preconceptuales donde los expertos desconocen la notación de los esquemas y en ningún momento se les explica. La muestra son 18 profesionales en el área, 8 profesores y 10 estudiantes, con un rango de 0 a 18 años de experiencia. Tenemos en la primera descripción que ellos que ellos dieron en sus palabras textualmente la descripción de lo que veían, si era un proceso, un enfoque en el esquema preconceptual, y para su análisis lo planteamos en una escala nominal sí y no para aquellas respuestas que tuvieran conceptos como mezcla, sustancia y concentración, y no para todas las diferentes a ellas. Algunos ejemplos son mezcla de sustancia, un proceso de mezcla entre una sustancia líquida y una sustancia soluble, y para aquellos que no, por ejemplo, no sé, los conceptos del esquema, disolución, obtención de un producto químico. Como podemos ver, el 81% de los participantes o de los expertos tienen una respuesta afirmativa. En el análisis estadístico encontramos técnicas como el chi cuadrado, el coeficiente de contingencia y la frecuencia, y podemos ver unos resultados que están de acuerdo a los criterios de conciencia según la escala nominal, que es más evidente en la frecuencia donde vemos que es un 81% para soportar la primera hipótesis alternativa. Tenemos en la etapa de la evaluación que se pide medir el nivel de entendimiento con una escala Likert de 1 a 5. Para la segunda pregunta, el entendimiento de la notación matemática y la usabilidad de los esquemas, una escala Likert donde ellos pueden responder muy en desacuerdo, desacuerdo, neutral, de acuerdo o fuertemente de acuerdo, muy de acuerdo. En el análisis estadístico utilizamos técnicas para escalas de Likert, especialmente el rango interpartil o el promedio de opinión mayoritaria, en donde podemos ver que el criterio de consenso está de acuerdo que los resultados están de acuerdo al criterio de consenso. Permite también soportar las tres hipótesis. Aquí en las gráficas podemos ver que en la entendibilidad del esquema la mayoría responde entre 3 a 5. Y en estas dos preguntas encontramos que los tres perfiles, la mayoría está en la respuesta de acuerdo. Para el segundo experimento tenemos expertos en simulación y computación. En este caso tenemos esquemas en dominio de software científico, la representación en electrónica, geología, epidemiología y en el campo industrial. Las dos etapas que se tienen para este experimento es el reconocimiento del esquema y la evaluación de los esquemas. En este caso sí se les explica la notación en este momento, pero desconocen la notación previamente. Se hacen 2 rondas para cada área, para las ciencias computacionales y 2 para la simulación. Se utilizan las preguntas ya anteriormente mencionadas con una escala nominal de sí y no. Para la primera ronda de las ciencias computacionales participan 4 profesores y 2 estudiantes. Para la segunda ronda, 3 profesores, 4 profesores de pregrado, 3 de posgrado y 3 de áreas profesionales. Y en la simulación, 2 profesionales en el área en la primera y 9 profesores también en la primera ronda. Para la segunda ronda participan 2 profesionales en el área y 7 profesores. Tenemos también como en la escala nominal los resultados, que la mayoría tiene una respuesta afirmativa en las 3 preguntas para la primera ronda de las ciencias computacionales, y tenemos también una respuesta afirmativa para la segunda ronda, a pesar de que aquí participen otros roles. Tenemos en el análisis estadístico también las 3 técnicas para escala nominal, en este caso el chi cuadrado, el coeficiente de contingencia y la frecuencia, y podemos entonces ver que también los resultados se ajustan a los criterios de consenso en ambas rondas, por lo cual se pueden soportar las 3 hipótesis anteriormente formuladas. Tenemos también entonces la ronda para la simulación, que la primera y la segunda tienen unos valores similares como lo podemos ver, y también esto se refleja en el análisis estadístico, especialmente en la frecuencia.
En la aplicación de software tenemos también que nosotros planteamos una traducción desde dominios industriales a código Python, desde el trabajo que se hizo en la pasantía. También tenemos el trabajo de Zapata y Tamayo, que utiliza la extensión en su tesis desde el dominio del estudio de laboratorio. Y tenemos también como aplicación el trabajo de Velázquez en el campo de ingeniería de petróleos, donde utiliza la extensión en un modelo que él plantea para traducirlo a código C++. Aquí podemos entonces ver la traducción de las condiciones iniciales en código Python. Podemos ver también la consistencia de cada uno de los elementos. Podemos ver también el tiempo pasa con cada una de las condiciones y sus elementos respectivos. Podemos ver también el evento de alimento de mar llega a la bodega, sus diferentes, en este caso, variables y también sus condiciones. Se hace una simulación de 30 días para observar la publicación de los eventos en el procesamiento de eventos complejos. Y tenemos entonces también la traducción que hace Zapata y Tamayo de este estudio de laboratorio que se presenta también en esta tesis a código de PLSQL. También el trabajo de Velázquez, que utiliza su modelo y traduce el código de cada uno de estos eventos a código C++. Las publicaciones de esta tesis son 3 proyectos de investigación, uno en el Tecnológico de Antioquia, otro en la Universidad Nacional, un proyecto de investigación en la Universidad de Toronto, una tutoría en el Tecnológico de Antioquia de trabajo de pregrado, una pasantía de investigación en la Universidad de Toronto. Tenemos 5 publicaciones en donde cada uno tiene una representación de un dominio diferente, 4 que están en proceso, que ya fueron enviadas a revista. Tenemos también 5 conferencias, una aplicación de software que se hace también en el marco del proyecto de la pasantía, y tenemos 2 capítulos de libro. Tenemos como valor agregado también 2 plantillas de los esquemas preconceptuales para Cloud.io y para Microsoft Vision, que se pueden descargar en la versión inglés y español en GitHub. Algunas de las conclusiones y desafíos que tenemos para esta tesis son las siguientes. Para el objetivo de caracterización, los eventos fueron caracterizados mediante los eventos en dominios de software científico. Una lista de eventos se construye a partir de roles semánticos, actantes y circunstantes. Nuevas estructuras científicas son adicionadas a la notación en la definición, como estructuras lingüísticas, que son los 38 verbos encontrados. También estructuras matemáticas desde modelos matemáticos. Estructuras gráficas de 0 a 2 actantes, como también tenemos los matemáticos como parámetros, variables, vectores, etcétera, que son definidos en la notación de esquemas preconceptuales. Para la propuesta de la extensión tenemos que fue propuesta la extensión para esta representación. Se representan en varios dominios. Tenemos también que esto permite la representación de los diferentes eventos y que los usuarios pueden entonces usar el esquema como un modelo de computación. También tenemos que ambos campos se integran. Tenemos un experimento con 36 expertos científicos, con 39 en computación, y la validación de los resultados permite indicar que los expertos reconocen y entienden la extensión del esquema preconceptual. Como desafíos tenemos la usabilidad de los esquemas en la industria, tenemos la representación y la simulación en otros dominios, tenemos también la ingeniería de requisitos en dominios de software científico y en eventos, la aplicación en aplicaciones de procesamiento de eventos, en patrones y arquitecturas POP y SUB, en arquitecturas de eventos y sistemas distribuidos, en bases de datos, en redes neuronales, en inteligencia artificial, en enseñanza matemática. Y unos agradecimientos sinceros a todos los que han hecho parte y han hecho posible este proyecto de tesis doctoral. Estas son algunas de las referencias. Y bueno, muchísimas gracias a todos.